Y vamos a hablar también del mundo, más que de lo internacional, del mundo, con alguien que ha venido muchas veces, José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Pero gracias por estar acá con nosotros, Pepe. Y viendo lo que estábamos contando, que vamos a ver después con Raúl, y sobre todo, desde la última vez que viniste hasta ahora, yo quería hablar contigo una cosa que puede parecer incluso exagerada, pero prefiero que se plantee y se discuta cuando todavía es exagerada, porque eso significa de que hay posibilidad de detenerla. Y estoy hablando de tú, que eres una persona que de la realidad internacional dominas muy bien. A ver, ¿en qué parte no están crispados los ánimos, no están tirándose balazos, no están tirándose bombas, no están las elecciones siendo básicamente un encuentro entre adversarios que ya no se perciben como adversarios, sino que se perciben como enemigos sobre la base del odio? ¿Qué nos está pasando en eso, en términos internacionales, Pepe? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, yo creo que estoy escribiendo un artículo ahora que el mundo se está volviendo loco. Así se llama el artículo. Lo estoy escribiendo por una columna que tengo en el Perú, ¿no? Porque yo creo, como yo soy viejito, tengo alguna memoria de las otras guerras, pues de la Segunda Guerra. Leía mi papá me mostraba los diarios, ¿no? Bueno, empezó por una invasión a los Sudetes que las potencias occidentales justificaron. Bueno, había muchos alemanes en los Sudetes, dijimos que Hitler se meta a los Sudetes. Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Después la invasión de Polonia. Bueno, la invasión de Ucrania fue mucho más grave que la invasión a los Sudetes de la época de Hitler. Al mismo tiempo desencadenó una serie de reflejos bélicos tácitos. Por ejemplo, la oportunidad para China para poder apoderarse de Taiwán. Ahí tenemos un efecto demostración de lo que significa una guerra. Tenemos en Estados Unidos una crisis de la democracia de la patada, porque hay una relación muy grande, Fernando, entre un estatus de democracia desarrollada y la posibilidad de influir en la paz del mundo. Sí, ese fue mi minuto de confianza en tolerancia cero el domingo pasado. Fíjate, estamos coincidiendo sí, en gran medida. Sobre todo sobre la base de de la presencia impresionante que han empezado ya a tener las noticias falsas, las fake news y todo. Estamos con ese mundo de la tecnología, de la fantasía, de los fakes, etcétera. Y lo que yo te estaba diciendo con respecto a China. China tiene como vecino a Corea del Norte. Corea del Norte es el gran reservorio de arsenal atómico hoy día en el mundo. Y lo ha demostrado ostensiblemente, como quien dice, yo tengo estos Rolex acá para ustedes, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Japón, que todos los países vecinos de Corea del Norte están muy asustados. Pero Corea del Norte, a mi juicio, está jugando un papel de yo quiero ser protagonista de la guerra que va a venir. Y mientras tanto, Putin en Rusia dice, sí, si es necesario, yo uso la panoplia nuclear. Sí. Y este otro tema, se normalizó el eventual empleo de la bomba nuclear. ¿Qué entiendes por normalizar? Mientras hubo un orden de guerra fría, con dos superpotencias claras, que polarizaron el mundo, la mitad para ti, la mitad para mí, y no nos hacemos daño entre nosotros porque una guerra termonuclear acaba con todo, con nosotros mismos. Pero se terminó ese orden, ahora son demasiados los que participan del gran orden. Y hay 9 que tienen la bomba atómica. De la bipolaridad pasamos a una multipolaridad y el club nuclear se amplió. Junto con eso, la tecnología de las armas convencionales, entre comillas, llegó a ser el equivalente a la bomba nuclear de Hiroshima-Nagasaki. O sea, hay armas nucleares tácticas, como le llaman hoy día, o armas convencionales de gran proyección y alcance, que te pueden causar devastaciones enormes.
Entonces hay una especie de... Se acabó el equilibrio del terror de la Guerra Fría. Ahora sálvese quien pueda, porque de repente puede venir y yo lanzo una bomba atómica, dice Putin. ¿Y la OTAN qué hace? La OTAN dice, bueno, nosotros tendremos que emplear nuestro armamento nuclear. Pero dependemos de Estados Unidos. ¿Y si sale Trump en los Estados Unidos, que nos ha dicho rásquense con sus propias uñas en materia de defensa? Entonces, está la fluidez que en América Latina estamos percibiendo el impacto por la vía de la decadencia de las democracias. Por lo que yo te decía al principio, a menos democracia, más peligro. Porque el afán del dictador, del no demócrata, es aferrarse al poder a como dé lugar. Lo estamos viendo en Venezuela de una manera prístina, ¿no? Y si hay que echar 7 millones de venezolanos, que se vayan. Y se van a agitar el cotarro a otra parte, a otros países. Hay inminencia de elecciones perdedoras para Maduro y dice, voy a hacerle un ultimátum a los guyaneses para adueñarme del Esequibo, una operación militar. En nuestros países, Bolivia se olvidó ya, Luis Arce, de que el pleito de La Haya por lo menos zanjó el tema de la obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar y reposiciona el tema. ¿Para qué te voy a decir lo que está pasando entre Milei y Petro? Pero Milei, tú sabías, y lo conversamos la última vez que estuviste acá, Milei, durante su campaña fue lo suficientemente radical en lo que quería hacer como para no dejar duda de que eventualmente podía estar en una situación como tirarle insultos y tratar de asesino a un presidente de otro país. Claro, y estos, ese tipo de presidentes, que Petro no lo hace mal, ¿no? No se dan cuenta de que lo que ellos dicen influye en las políticas exteriores, influye en el ánimo de la sociedad. Eso es lo que me interesa que me digas. ¿Cómo el que tú de repente abras un diario o veas tele y veas que tienes Gaza en llamas, tienes Rusia con Ucrania, tienes la situación de China con Taiwán, que está esperando en cualquier momento a ver si es que pasa algo, en fin, y tienes la situación de las nuevas políticos que llegan con amenaza de utilizar todo a los gobiernos? ¿Cómo ves tú eso dentro de, llamémoslo así, una situación de democracias que por lo menos tenían hasta hace poco una relación amigable, confiable con la ciudadanía? Y hoy día da la impresión de que en todos estos países la democracia vale bastante poco. La clave para mí es la polarización. En la medida en que llegó la polarización a nuestros sistemas políticos, se acabó la confianza en la democracia y en la negociación política. La negociación se transformó en una mala palabra. Claro. Hay un libro de este ideólogo de Evo Morales que dice que en la historia ninguna constitución fue de consenso. Es un libro que pasó piola, en el cual plantea que hay que olvidarse de los consensos. Ahí viene esta ideología que ahora le llaman woke, ¿no? Woke, sí, hay que subdividir la población en puras tribus. Y de ahí venía esta constitución que conversamos en otras de nuestras chácharas sobre la plurinacionalidad y la refundación, que querían confundirla con la interculturalidad, que es otra cosa. Bueno, entonces tenemos una América Latina, Fernando, que yo la veo con mucho pavor, porque, y esto tú lo sabes, yo tengo una experiencia de la guerra más histórica que hubo en el siglo pasado, que fue la guerra de Vietnam. Yo sé lo que es una guerra. Yo he estado ahí en los hospitales, viendo niños masacrados, he estado viendo la defensa antiaérea funcionando, he sido bombardeado y he estado con el corazón que me latía así, de puro susto, ¿no? Entonces yo pienso que el mundo está viviendo una situación en la cual millones de personas están viviendo eso todos los días. Ucrania, Gaza, Israel, ¿no? El tema de Gaza, de Israel, de Ucrania, es un fenómeno macro
que los historiadores del futuro van a decir, ¿y cómo los comunicadores, los intelectuales, los filósofos de la época no se dieron cuenta hacia dónde estaban caminando? ¿Qué tipo de destrucción? Bueno, y también estuve, esto es como Quintín el Aventurero, también estuve en Israel, tú sabes, Sí. y estuve en el clímax del combate político entre Shimon Peres y Benjamin Netanyahu. Bibi, como le dicen todos. Y aquí viene otra anécdota que la tengo cada día más presente. La contienda, cuando yo llegué, política iba a ser por el gobierno de Shimon o de Bibi. Shimon era un catedrático, era un intelectual, era un filósofo, era un tipo del Antiguo Testamento, un profeta, un Shimon visionario, le decían. Y se dirigía doctoralmente a las masas en campaña electoral, advirtiéndole que había que, entre otras cosas, había que aprobar un Estado palestino independiente y desarrollado para los palestinos. Porque si no es desarrollado vamos a tener problemas. Mientras tanto había ataques terroristas de Hamas y de otros grupos que los tomaba Bibi, y yo recuerdo una concentración en un teatro, yo con un traductor al lado, y de repente Bibi, que está haciendo el discurso, empieza con una cadencia, algo así como quien dice ta, 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 y la gente coreaba. ¿Qué está diciendo? Y mi traductor, con una cara de asombro, dice, está diciendo, tienen miedo por Shimon Peres y sus posiciones con respecto al Estado palestino independiente. Es decir, había un clivaje entre un tipo que veía lo que se venía y que había construido el poder militar de Israel, ¿no? Shimon Peres, Sí. y una especie de político latinoamericano que decía, vamos a explotar el miedo de la población y el miedo el supuesto miedo de Shimon Peres. Ganó por poco porcentaje y de ahí no lo sacaron más del poder. Tuvo un interregno de un par de primeros ministros y está hasta hoy día en el poder. Entonces ahí tenemos una percepción, una visión de lo que significan las guerras y cómo llegan. Cómo la política no sabe interpretar el peligro máximo, el peligro de una guerra. Lo que yo te digo, de haber visto una guerra como la que yo vi en Vietnam. Yo estuve un par de meses en 2 viajes allá. Fíjate que yo hago clases en la Universidad Diego Portales de un curso que se llama Análisis de Contenido de Medios, donde básicamente se explica cómo se entienden los medios, no solamente de aquello que es manifiesto, obvio y que tú lees, sino que cuáles son los mensajes o mensajes que eventualmente vienen. Y hay un problema en el periodismo que es bastante complejo y que hay varias personas que lo han tratado públicamente. El problema es el siguiente. Toda noticia deja huella de cómo se construyó la noticia, pero en un porcentaje muy alto, el periodismo en general necesita que pase la noticia para averiguar cómo se formó eso y tiene que investigar para atrás. Pasa un accidente qué sé yo, te pongo un ejemplo, en un cruce y se investiga, qué sé yo, acá, allá y se ve que chocó ok. Y en la investigación, estoy inventando, en la investigación, te dicen los carabineros, algo pasa en esta esquina porque este es el 12º choque en menos de 4 semanas. Entonces ya el problema estaba, el problema había pasado otras veces, pero tú esperabas que pasara la noticia, ahí investigaba y ya, se publicaba y chao. Hoy día estamos más o menos en la misma situación, siento yo. Tienes al mundo muy álgido, pasan cosas, pero nadie, o por lo menos muy poca gente que yo he escuchado, empieza a unir los puntos de para dónde va la cosa. Porque tú lo dijiste muy bien, tú fuiste presente, tú fuiste testigo de cómo se formaron conflictos bélicos muy fuertes en situaciones como el sudeste asiático, en fin, cosas allá. Y la pregunta es,
¿En qué momento la gente se da cuenta de que algo es lo suficientemente serio como para tratar de evitar que pase? Buen punto, porque ahí viene el gran tema del rol del periodismo y el rol de los políticos. Porque si tú lanzas la noticia y la procesas bien, con todos los antecedentes que tú puedas investigar como periodista de investigación, pero si no hay una clase política, un sistema político que la recoja para proyectarla hacia la construcción de la sociedad, hacia la seguridad de la sociedad, la siguiente noticia desplazó el momento. Exacto. Entonces el lector dice, bueno, no pasó nada, no hubo seguimiento. Mira lo que está pasando en Chile, es decir, todos los días pasan cosas, pero no hay seguimientos. Entonces toda la gente dice, vivimos en una tremenda inseguridad. Y lo que escucha es que la otra inseguridad desplazó a la primera. Hay que hacer querellas contra todos los que resulten responsables. Y una serie de muletillas que se emplean. Y nuestra democracia está en este estado que yo te decía con respecto a América Latina. Y nosotros no somos un país que esté en una posición geopolítica privilegiada. Tú sabes lo que decía Evo con respecto a Chile, ¿no? Cuando estaba en la campaña contra Piñera, contra Chile. ¿Qué decía Evo? Chile es el Israel de América. La gente se olvida de esas percepciones de Evo. Evo, bueno, el gran tema, Fernando, es que no hay enemigo chico. Nos acostumbramos a tener décadas sin relaciones diplomáticas con Bolivia. Nos acostumbramos a pensar de que si hacíamos un acuerdo de policía, de fronteras, de mercadería, de importación, íbamos a conseguir vivir en paz. Nunca pensamos la política chilena en función de la política chilena que miraban los bolivianos. Yo he conversado con presidentes bolivianos, con cancilleres bolivianos, y ellos también se vieron desconcertados por cómo agarró este tema Evo Morales y el MAS. Para Evo Morales, la agresividad contra Chile fue la clave de su presidencia vitalicia. Y quiso que Chile tuviera una constitución como la de ellos para prácticamente llegar a una especie de integración con un Chile fraccionado. Cuando le falló la jugada en Chile, ¿a dónde se fue? A Perú. A agitarle el cotarro a los peruanos para secesionar Puno y conseguir lo que no había conseguido por la vía de la plurinacionalidad chilena. ¿Quién entiende esto? Ahora, ahí hay un punto para la pregunta que acabas de hacer. ¿Quién entiende esto? Eso te lo quería preguntar. Porque pasan cosas todo el tiempo de este tipo, de este tenor como lo que estás diciendo, no solamente en América Latina, en Europa, en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿hay algún tipo de barómetro que físico o que se discuta, que haya algún foro? ¿Hay un tipo de barómetro que diga, sabes qué? Se está cruzando el umbral del no retorno. Después de hacer este tipo de cosas, lo más probable es que, las cosas se crispen mucho más todavía. ¿Cómo se, no digo cómo empiezan las guerras, sino que cómo se detienen las guerras hoy? ¿Cómo se disuade la guerra? O cómo se disuade la guerra. Ese es el gran punto, Fernando, y yo me he desgañitado escribiendo sin ningún resultado, porque mi piquete de lectores parece que no es muy expansivo. El tema es que la política es imperfecta, la democracia es imperfecta, los presidentes son imperfectos, pero la democracia ha creado instituciones. Y hay dos instituciones que son clave para la seguridad de un país o de los países: diplomacia y defensa, que por eso son instituciones permanentes del Estado. Se supone que ahí hay que llegar votando los carnets, las insignias de partido, porque lo que importa es el país propio. Sí. Y sucede que eso es lo que está capotando en América Latina. Fíjate tú, por ejemplo, Argentina con el kirchnerismo, la diplomacia, las Fuerzas Armadas. Fíjate tú lo que pasó con la dictadura cuando Pinochet llegó
y se encontró con que Chile tenía un gran nombre en el mundo y su raciocinio fue que en la Cancillería estaba llena de marxistas. Echó a 110 diplomáticos profesionales. Décadas después llega la transición a la democracia, llegan nuevos gobernantes, llega gente sensata. En la Cancillería ya los que llegaron se habían formado profesionalmente. Pero no se respeta la profesionalidad. Cuando se plantea, por ejemplo, una necesidad de profesionalizar la Cancillería a tope, que no sea cualquiera que llegue a ser embajador, por ejemplo, se dice basta una ley, pero las leyes son todas burladas, echa la ley, echa la trampa. Yo planteé en un libro, hay que ponerlo en la Constitución. Hicimos una encuesta en mi revista con ex cancilleres y casi todos dijeron que bastaba una ley. Cuando yo decía, cualquiera puede ser embajador, pero nadie puede llegar de la calle a ser teniente. O sea, esa era la metáfora con la que yo ilustraba la necesidad de profesionalizar la Cancillería. Pero yo voy a esto, que son instituciones permanentes del Estado. Sí. Por lo tanto, cuando tú tienes una política exterior, si no es de Estado, no tiene la fuerza que debería tener. Porque una política de Estado significa que tú, aunque no sepas mucho de política internacional, suponte un presidente que llega, y la mayoría de los presidentes no saben lo que es la política exterior. Pero para eso está la Cancillería. Pero ¿qué sucede cuando la Cancillería no es profesional como Itamaraty, como Torre Tagle? Viene y dice, mire, presidente, la Cancillería no sirve mucho. Este joven que está ahí sirve, sabe mucho. Y viene la diplomacia presidencial. Los expertos cooptados por los presidentes. Y la Cancillería se transforma en algo parecido a lo que era en la época de Pinochet, una especie de oficina de registro de políticas internacionales. Bueno, algo de eso pasa en América Latina. Todavía queda en Itamaraty y en Torre Tagle esto que se forjó y que por razones históricas. La razón histórica de Brasil es que no hubo una guerra de independencia. El monarca vino acá a Brasil, ¿no? El portugués. Y en el Perú vino la guerra del Pacífico, que dijo, bueno, si ellos tienen la fuerza, nosotros podemos tener la diplomacia. Y uno de nuestros magnos historiadores dijo que después de la guerra del Pacífico, Chile se desentendió de la política exterior y se la delegó a las Fuerzas Armadas y a los funcionarios. Entonces ahí tienes tú las dos perspectivas. Uno que dice, tenemos que fortalecer la diplomacia y elaborar una gran diplomacia. Llegaron hasta tener la Secretaría de Naciones Unidas. Sí. Yo trabajé con Pérez de Cuéllar. Y nosotros llegamos a una semiprofesionalización, que cuando estaba en un gran, mejor dicho, en un rush ascendente con Clodomiro Almeida, en la época de Allende. Clodomiro Almeida hizo una gran labor diplomática, fue un tipo muy clever. Bueno, vino la degollina y después hasta el día de hoy no hemos tenido una conciencia de profesionalización. Tenemos estrellas diplomáticas, pero no se confía en la Cancillería. Me queda muy poco tiempo, pero te quiero preguntar algo que tiene que ver un poco con eso. Lo que pasa, y te lo voy a tirar así como mensaje para que tú lo desmenuzcas. Han cambiado quiénes son las personas relevantes para interpretar tu país. En una época eran los presidentes y todo les tenía cierto orgullo o por último un respeto, daba lo mismo de donde fueran, pero había una cierta cosa. Hoy día, por ejemplo, tú puedes tener a Elon Musk que eventualmente en la visión de mucha gente, no solamente estadounidenses, sino del mundo, puede ser un líder mucho más creíble que cualquiera de los políticos o presidentes de sus propios países. Hoy día tú tienes una situación respecto, por ejemplo, de la economía, de qué tanto dependes de la economía, donde la parte política casi siempre es echada a un lado. Y termino, tú lo dijiste, hoy día hablar de negociar es casi confesar
una suerte de, qué sé yo, acuerdo secreto. Y por lo tanto, ¿cómo se hace entonces? Bueno, muchos estamos pensando ahora que no necesariamente la democracia representativa es la última estructura positiva en el camino hacia un perfeccionamiento de la participación de la gente en política. ¿Por qué? Porque han fracasado los partidos políticos en demasiadas partes del mundo, porque han llegado presidentes como Trump a la mayor democracia que había en Occidente. Entonces vivimos un momento en el cual se puede ser presidente con una base de un 20 a un 25% del electorado, como ha pasado en el Perú, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Ecuador, etcétera. Y nosotros hacemos un make believe, ¿no? Esto es democracia, esta es la voluntad del pueblo. No, es la voluntad por default de una minoría que tuvo la suerte de consagrar como presidente a una minoría mayor. O sea, ha fallado la democracia hasta en eso. Esto de poner el voto obligatorio como un recurso de último in extremis, ¿no? La gente no quiere votar, ya, obliguémosla a votar. Bueno, eso para mucha gente, yo me incluyo, significa que estamos viviendo una crisis muy grave de la democracia misma como sistema político de gobierno. ¿Y por qué en la historia va a ser el último sistema de gobierno este que está capotando? Entonces, ahí viene una reflexión importante. Yo tengo una buena relación con Marruecos, soy miembro de la Academia del Reino de Marruecos. He tenido que estudiar la Constitución de Marruecos. Hay una monarquía parlamentaria, pero con un rey que gobierna Fuerzas Armadas, diplomacia y religión. Fue el único país del Magreb por el cual no pasó la primavera árabe, porque había un rey que decía: yo soy el comendador de los creyentes, que ese es el título que tiene. Y la primavera árabe pasó por encima de Marruecos. Y yo he estado hace un año en Marruecos y me encontré a boca de jarro en Tánger con una sinagoga. Y me metí a la sinagoga y me la mostraron, la sinagoga, con todos los libros sagrados, los paramentos, etcétera. En los bazares, en los chuks, existe el arte judaico. Bueno, entonces hay ciertas percepciones que tiene un periodista como uno, ¿no? Yo me defino más como periodista que como abogado. Y me tiene muy intrigado esto, hacia dónde va la democracia en este momento en el mundo. Bueno, y ahora sí que terminamos con esta pregunta. La pregunta de fondo, de reflexión, para una persona que tiene la experiencia tuya, si tú tuvieras que hacer esa típica cosa que hacen algunos cada vez que hay que cambiar de año, donde dicen cuánto nos falta para terminar y así inventan cosas, ¿qué se necesitaría? Hoy día todas las cosas son planetarias, dejaron de ser locales. La guerra de Vietnam era un problema que sucedía en Indochina y que, claro, tenía a Estados Unidos metido, pero estaba allá. Incluso las guerras entre Israel y Irak eran algo que se veía allá y tú lo sabías por las comunidades judías, por las comunidades árabes que hablaban acá. Pero hoy día da la impresión de que si es que algo en serio llega a pasar, no tenéis capacha. Eso es lo que yo pienso cuando decía que yo viví lo que era el pavor de una guerra. Tú no has tenido el pavor de una guerra posiblemente, ¿no? No has reporteado guerras, ¿no? No he reporteado guerra. Yo creo que los reporteros de guerra han experimentado lo que yo experimenté en una comisión de juristas en Vietnam. Estar en el medio de un bombardeo, el pavor que se siente, salir cuando ya cesó el bombardeo a ver la destrucción, a ver las víctimas. O sea, eso es imborrable. Y no tenemos esa percepción de qué puede pasar. Todavía pensamos en las batallas en términos épicos, en términos de glorias militares. Bueno, si tú conversas con un militar, ellos son los que mejor saben de qué se trata una guerra. Y no son muy partidarios de la guerra. Salvo cuando están bajo las órdenes de un dictador épico, ¿no? que quiere conquistar países. Pero es interesante conversar con militares intelectuales, gente que conoce bien este tema.
¿Ellos qué te dicen? Por ejemplo, causó sorpresa que muchos generales chilenos se opusieran a que fueran usadas las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para contener problemas de delincuencia. Es un tema muy delicado, muy grave, pero yo creo que nuestras Fuerzas Armadas, visto la crisis que tiene el país, podrían estar dispuestas a sacrificar su estampa, su imagen, siempre que no hubieran tenido la experiencia que tuvieron, porque ahí está el otro tema. Sí. Que la gente actual, los jóvenes de hoy día, lo miran a tenor de la carta de la mamá del soldado Robledo, se llama el que salió en las cartas del Mercurio, que está de gran actualidad, porque ha estado como 10 años preso, era un conscripto que en una de estas manifestaciones tuvo que disparar, murió alguien, y él lleva como 10 años por haber obedecido la orden de disparar. Sí. Entonces, con ese precedente, cualquier teniente de hoy día te dice, bueno, si quieren que nosotros vamos a esto, nosotros estamos entrenados para disparar. Alguien va a morir y yo voy a ir a la cárcel. Bueno, ahí viene el tremendo tema que hay que asumirlo. Si te ponen a ti reglas del uso de la fuerza, en la cual tú tienes que estar consciente que antes de disparar tienes que saber si alguien es hombre, mujer, niño, LGTB, etcétera. Bueno, cuando uno está en una situación de bombardeo como estuve yo, no está pensando nada más que en cómo me salvo el pellejo. Entonces, es muy, muy delicado esto, y sobre todo lo que pasó después del 18 de octubre, que el 18 de octubre es una fecha ya histórica desde el punto de vista de la divisoria de la democracia chilena, ¿no? Los carabineros, el perro matapacos. Hoy día el general Yáñez, si va a renunciar, no va a renunciar. Y la moral de combate, la moral de policía, ¿dónde queda? Si para un uniformado la moral de combate para el soldado y la moral de servidor público de la policía son los elementos básicos de la profesión. Y se la hemos socavado. Sí, no está el momento muy auspicioso, llamémoslo así. No, estamos viviendo momentos muy delicados, Fernando, y tú más que nadie lo sabes. Te quiero agradecer, Pepe, por haber estado una vez más con nosotros acá. Bueno, que no